El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo está mejor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura nos presenta cómo en el seno de la comunidad cristiana de Corinto había algunos que empezaban a contestar la legitimidad y la autenticidad del ministerio que Pablo ejercía entre ellos y sobre ellos. En primer lugar, afirma Pablo: somos ministros de Cristo, esto es, servidores, siervos, nada más. Nos viene espontáneamente a la mente recordar aquellas palabras de Jesús a los apóstoles: así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mande, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este primer rasgo prueba la identidad del apóstol y le define en relación con Cristo, que le ha llamado. Somos también administradores de los misterios de Dios, esto es, ecónomos, porque somos responsables de la oikonomía que ve obrando tanto a Dios, que dispensa sus misterios, como a los apóstoles, que han sido llamados a dar lo que han recibido. Este segundo rasgo caracteriza al ministerio apostólico con respecto a los fieles, que tienen derecho a recibir lo que Dios, por manos de sus ministros, dispensa a manos llenas. A los ministros administradores se les pide que sean fieles. El término griego empleado puede aludir a la fidelidad personal del apóstol respecto a su Señor, pero expresa sobre todo la fidelidad del siervo a su servicio, o mejor aún, a aquel que le ha llamado para este servicio. Por último, el apóstol se siente sometido solo al juicio de Dios, de quien podemos colegir la extrema libertad de Pablo frente a todos, aunque no respecto a Dios, al que se ha rendido de una vez para siempre y al que ahora permanece sometido en todo y para todo. No es difícil reconocer en estos elementos característicos del ministerio apostólico una auténtica espiritualidad, de la que, por otra parte, Pablo da testimonio en todas sus cartas. Ser servidor de todos, hacerse todo con todos para poderlos ganar a todos, no para él, sino para Jesucristo. Por eso, precisamente, en el Evangelio, de aquí en adelante, la liturgia nos presenta 3 páginas evangélicas que relatan 3 polémicas mantenidas por Jesús con los discípulos de Juan el Bautista y con los fariseos. Una tiene que ver con la práctica del ayuno y 2 con la observancia del sábado. Sabemos que la limosna, la oración y el ayuno constituyen 3 compromisos inderogables para los discípulos de Cristo, para nosotros. Pero lo que importa a Jesús es el modo
modo en que sus discípulos aceptan hacer limosna, el modo como sus discípulos oran, el modo como sus discípulos ayunan. También este pasaje evangélico confirma la importancia del espíritu con el que el ayuno puede y debe ser practicado. La alegoría matrimonial nos impulsa a considerar a Jesús como el esposo, cuya presencia hoy no puede dejar de ser considerada motivo de alegría y cuya ausencia mañana será a buen seguro motivo de tristeza. La espiritualidad cristiana no podrá separarse nunca de algunas expresiones personalísimas que pueden configurar su relación, una relación nuestra no solo de hijos con su padre, sino también de esposa con esposo. Sabemos que ya desde el Antiguo Testamento se ha desarrollado ampliamente la alegría matrimonial para iluminar tanto las relaciones de Israel con su Señor como las relaciones de todo creyente con su Dios. No es difícil caer en la cuenta de que se distingue aquí con bastante claridad los tiempos de Jesús de los tiempos de la Iglesia. En esta perspectiva lucana, como por otra parte ha puesto de relieve no pocos exegetas, la Iglesia está representada por los invitados que participan de la alegría del esposo. Sin embargo, en otras ocasiones está representada por la esposa o por el amigo del esposo que está cerca de él y lo escucha. Siempre es útil reflexionar sobre la novedad traída por Cristo y atestiguada por el Evangelio. Novedad que en el fragmento de Lucas que acabamos de meditar pone de manifiesto con las parábolas del traje nuevo y del vino nuevo. Señalemos en primer lugar el carácter paradójico con el que narra Lucas la primera parábola. En efecto, no habla simplemente de un pedazo de tela para ponerle un parche a un traje viejo, sino de la acción de alguien que corta un trozo de tela de un traje nuevo y un vestido viejo. Está claro que Lucas quiere censurar la actitud de aquellos que, al rechazar la novedad del Evangelio, acaban por estropear lo que es nuevo, sin llevar a su consumación lo que es viejo. Un cristiano que verdaderamente lo sea no puede moverse en los viejos esquemas, no puede estar anclado solamente a un tradicionalismo, sino que ha de irse renovando constantemente a la luz del Espíritu. Nuevo puede ser entendido en referencia al Antiguo Testamento. En este caso, el verdadero discípulo de Jesús, desde los comienzos de su experiencia de fe, intuye que la palabra de Jesús llega como cumplimiento de las profecías y que su adhesión de fe a Jesús le pone en continuidad con todos aquellos que antes de Cristo ya se abrieron a la escucha de la palabra de Dios y se dejaron guiar por los profetas. Nuevo puede ser entendido asimismo en referencia a los maestros alternativos que con todos los medios posibles hacían prosélitos también en tiempos de Jesús. En este caso, los apóstoles y los discípulos se encontraron en la necesidad de tomar decisiones drásticas para no dejarse hipnotizar por falsos maestros y por guías ciegos e hipócritas. Nuevo, por último, puede ser entendido igualmente en referencia a ciertas actitudes que caracterizaban la vida de los discípulos de Jesús antes de su encuentro con el Maestro. En este caso, el discípulo de Jesús advierte el deber de dejar para tomar, de abandonar para recibir, de perder para encontrar. Y esto se va haciendo realidad cada vez que un hombre, una mujer, permiten que el Espíritu de Dios vaya tocando su corazón. Entonces, su vida se va convirtiendo en una constante novedad, no según el mundo, sino según los criterios del Evangelio. De tal manera que puede manifestarse como alguien siempre nuevo, que va a engendrar, a proyectar, a dar generosamente
la novedad de la caridad. Pidámosle a Jesús que verdaderamente nos convirtamos en sus discípulos y que por intercesión de la Santísima Virgen María podamos estar siempre abiertos al Espíritu de Dios que nos renueva constantemente.